¿Qué tal? Los saludamos desde el canal de Todas las Naciones. Estamos en el séptimo mes del calendario del Eterno, también conocido como Tishri, que en este año 2014 coincide con octubre. El día primero de este séptimo mes asistimos a la convocación de Yom Teruah. Ustedes pueden revisar en este mismo canal un estudio que hicimos sobre Yom Teruah o Día de Aclamación o Día de Trompetas. En esta ocasión estamos por celebrar o por asistir a convocación de Yom Kippur o Día de la Expiación, conocido por otros también como Día de Perdón. Y por tal motivo, pues les traemos el estudio de Yom Kippur. Para este estudio nos basaremos principalmente en 3 o 4 versículos y de ahí los usaremos como base y de ahí partiremos para ir desglosando qué nos pide que hagamos el Eterno en este día. Primero leeremos lo que es Levíticos 23, 27 al 32. Dice: Mira, el día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. No harán ningún trabajo durante ese día, porque es un día de expiación, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No haga ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. En el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. En el siguiente versículo, que es Levítico 16, 29, 30, también se van a percatar de que estamos subrayando algunas palabras. Esas palabras son las que consideramos nosotros importantes para, si las entendemos en su idioma original, que es el hebreo, nos ayuda a entender lo que el Eterno quiere decirnos. Estas palabras las ubicamos como claves, son las que vamos a estudiar más a fondo. Levítico 16, 29, 30 dice: Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día décimo del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en ese día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. En el siguiente versículo, que es Números 29:7, leemos: En el 10 del mismo mes séptimo observarán una ocasión sagrada, cuando practicarán la negación propia. No harán ningún trabajo, presentarán a Yahweh una ofrenda quemada de olor grato. En este último versículo de Levíticos 25:9 solamente aplica para el Yom Kippur de año de jubileo. Si quieren corroborarlo, pues pueden visitar la escritura en Levíticos 25. Dice: Entonces sonarán fuertemente el cuerno. En el séptimo mes, el día 10 del mes, el Yom Kippur, día de expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra. Hice las palabras que subrayamos en los versículos, hicimos un cuadro para de forma ordenada ir revisando cada una de ellas. En la última columna de la derecha vemos que algunas palabras tienen asteriscos, son las que vamos a profundizar más. Empezamos. Cuando en Levítico 23 se menciona mes en muchas traducciones, la palabra original en hebreo es Hodesh. Su clasificación según el diccionario Strong 2320. Pero esta palabra no significa mes, sino significa novilunio o luna nueva. Esto es el momento cuando la luna pasa de estar totalmente oscura a obtener su primer costilla o halo de luz.
y se considera, ese es el Jodesh. Para el calendario del hebreo, como el Eterno ve los cambios de mes, suceden en el novilunio. Es por eso que la palabra Jodesh significa novilunio, pero la traducen para forma práctica como mes. La siguiente palabra o siguiente par de palabras es Yom Kippur. Eh, lo encontramos en Levíticos 23 como Yom Kippurim, porque está en plural, significa expiación. Lo vamos a revisar más a fondo. La siguiente que nos dice el Eterno es que vamos a hacer una convocación de ocasión sagrada. Viene del hebreo Mikra Kodesh. Ya en el otro estudio de John Teruah ya habíamos profundizado a qué se refiere esto de Mikra Kodesh. Es una convocación en donde nos apartamos para estar enteros hacia el Eterno. Mikra es convocación o un llamado o una cita, y Kodesh es estar consagrados o apartados para el Eterno. Lo que está pidiendo es que en ese día no hagamos absolutamente nada, sino solamente cosas dedicadas al Eterno. Lo siguiente es negación propia. Este es un punto bien interesante, ya que el Eterno en los 3 versículos que leemos nos pide que practiquemos la negación propia en este mes, en el día 10º del 7º mes. Y pues hay que saber qué significa eso que nos pide el Eterno para poderlo practicar. Viene del hebreo Ana et Nefesh. Ana es afligir y Nefesh es como afligir su propia alma. También vamos a profundizar en otras diapositivas. Nos dice también que hagamos una ofrenda encendida. La palabra es Isna Kebarah, que significa acercarse en acción de ofrecimiento con algo que se entrega encendido. Aquí no nos especifica exactamente qué quiere que le ofrendamos. En otros puntos pues podemos ofrendar harina, podemos ofrendar animales, pero tienen que ser de ofrenda encendida. Siguiente punto es no hacer, o hacer más bien, ningún trabajo. Viene del hebreo Kol Melaka, o es una negación. Kol Melaka es todo trabajo, pero está en negación, entonces implica ningún trabajo. También vamos a profundizar en ello. La otra palabra, la última palabra de esta diapositiva es expiación. Si se fijan en el segundo renglón y esta palabra, en el segundo renglón tenemos Kippurim. Y esas 3 primeras letras del alfabeto hebreo que vemos ahí escritas son las mismas que la palabra expiación, solamente que significan un poco distinto. También lo vamos a abordar en su momento. La siguiente palabra es cortada. El Eterno advierte, el Padre Eterno Yahweh advierte que la persona que no practique la negación propia será cortada, de su parentela. Por eso vamos a explorar esta palabra, que es la que viene de la palabra hebrea karat. Parentela, viene de la palabra hebrea ami, que significa propiamente su gente, sus socios, sus compañeros, su familia, su grupo. Como quiere decir, como al grupo de personas al que pertenece. Siguiente palabra es que perezca. De igual manera, nuestro Dios Yahweh advierte que la persona que trabaje en ese día o que no haga Shabbat, el Eterno va a hacer que perezca. La palabra ahí es avar, y también lo vamos a explorar. Lo mismo es de entre su pueblo, o sea que va a hacer que perezca de entre su pueblo. Otra palabra que aparece es perpetua. Mucho se dice que si estas convocaciones o reuniones que el Eterno pide, si tienen vencimiento. También vamos a explorar qué quiere decir el Eterno al escribir Olam o Oleam, qué quiere decir con que es perpetua. Como agregado a que es una fiesta perpetua,
También nos dice el Eterno que es por todos los siglos. Ahorita vamos a explicar por qué es la diferencia. La palabra que traducimos como todos los siglos o tiempos es doir. Y la última palabra de todos estos versículos es la palabra limpiarlos, que viene de la palabra ma'ar, que significa abrillantado. O sea, estábamos sucios y Él nos va a brillantar. También es una palabra que vamos a profundizar. La primera palabra que vamos a revisar de la lista es la palabra 3725 del Strong, que se traduce como Kippur, pero aquí en el original la encontramos como Kippurim, porque se encuentra en plural. Pongo la siguiente palabra, la 3722, porque es una palabra muy semejante. Vamos a ir viendo qué significa cada una. La palabra Kippur o Kippurim, Kippur es expiación y Kippurim es expiaciones. Significa que el Eterno va a cobrar las deudas que tenemos por pecado. Desde el inicio de que comenzó el pecado en el mundo, cuando Adán y Eva pecaron, el Eterno dio un juicio, los declara culpables y con una pena de muerte. Y esa pena de muerte pues no se ha dado totalmente. El juicio quedó detenido por la misericordia del Padre. No implica eso que el Padre sea injusto porque no ha dado justicia. Recordemos que el Padre Eterno Yahweh está fuera de tiempo, y ya que está fuera de tiempo, pues nosotros pensamos que ha tardado, pero pues si no existe tiempo, no puede existir algo como tardarse en dar el juicio. Bueno, momento en que Adán y Eva pecan, el Padre da una sentencia porque pecaron y se dicta lo que se debe, ¿verdad? Se debe la vida. El Padre dijo que el que pecara pues merecía morir. En ese caso Adán y Eva no entraron a la muerte eterna como se lo merecían, sino que el Eterno dio misericordia, esperando a que haya una expiación para ellos, para poder salvarlos. En la palabra expiación entonces implica que te quita las deudas del pecado. Cuando tú pecas, no es que el pecado se quede contigo siempre, sino que cuando tú pecas se evidencia que tienes una naturaleza pecaminosa, y desde ese momento tú cargas con la deuda por haber pecado. Eh, para poder eliminar esa deuda, para poder expiar esa deuda, es necesario que uno sea destruido eternamente. Dado que seguimos aquí, implica que la deuda no se ha pagado. Y dado también implica que el juicio no se ha dado, el juicio aún no llega. Sabemos que el juicio está en un futuro, donde Yahushua vendrá, sentará en el trono y dará juicio. Y la expiación que va a ser del pecado a todos los que no creyeron en Él ni se cubrieron con la sangre del Mesías Yahushua, pues va a expiar el pecado a costa de la vida de ellos hacia una muerte eterna. Y los que creímos en Yahushua, será expiado nuestro pecado gracias a la muerte de Yahushua. De cualquier manera se va a expiar el pecado. No necesariamente la expiación es por el Mesías. La expiación es que se cobra la deuda por pecado. La palabra Kippur o Kippurim también implica propiciación. Propiciación es que hagamos algo o que algo suceda para que el Eterno se incline a expiación a favor de nosotros. En el recuadro naranja pongo cubrir. Aquí la palabra que se está usando es la 3722, que es kafor. Les decía que es la palabra muy semejante. Tan semejante es que Kippurim o Kippur procede de esta palabra kafor.
La palabra Kippurim ya sabemos que es expiación, y la palabra Kafor o Kefer significa cubrir. Y esta palabra la vemos mencionada por primera vez en Génesis 6:14, donde el Eterno le dice a Noé que haga el arca, pero que la Kafor o que la cubra por dentro y por fuera con brea. Algunas traducciones dicen calafatear. Entonces lo que está haciendo Noé es va a tomar la brea, va a cubrir el arca por dentro y por fuera para evitar que el instrumento de destrucción que usó el Eterno, que es el agua, cuando el agua destruyó a la humanidad de aquel tiempo, ese instrumento de destrucción no penetre a el arca y destruya a los que iban en ella. Por lo tanto, vemos la relación que hay al colocar, al hacer cubrir el arca, que se usa la misma palabra como expiar, para proteger a los que estaban cubiertos del castigo. Por lo tanto, esas personas pues no sufrieron castigo porque estuvieron cubiertas, o si podemos pensarlo, se hizo una expiación por ellas. También significa aplacar, eh, aplacar la ira del Eterno o cancelar la ira del Eterno. Les comentaba, desde el momento en que se inicia un pecado, se manifiesta la ira del Eterno para hacer justicia y eliminar a la persona que pecó. Y los que confiamos en Yahushua y aceptamos su sacrificio, pues toma, en vez de nosotros, toma la sangre en vez de nuestra sangre, la sangre de Yahushua, y con eso se cancela la deuda que tenemos por el pecado. En Daniel 9:24 vemos cómo Daniel apunta hacia el final de los tiempos o hacia el juicio final. La celebración de la convocación de Kippur, de Yom Kippur, anual, es una sombra de algo que vendrá más adelante. Es una imagen, una representación o un ensayo de algo que se va a vivir más adelante. De igual manera como sacrificar al Cordero de Pascua para de alguna manera recordar que el Eterno sacó al pueblo israelí de Egipto, era una imagen del verdadero sacrificio que lo vino a cumplir Yahoshua, dando su vida, con la cual nos cubrimos de su sangre y nos rescataron no de Egipto, sino de la potestad del pecado. De igual manera, Yom Kippur es una imagen de lo que va a ser algo más grande en un futuro. Y Daniel 9:24 nos da un poco de luz de qué se trata esto. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para Kippur o expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. Aquí vemos a Daniel explicando que 70 semanas están determinadas, es lo que el Padre Eterno determinó para hacer la expiación o Kippur. Entonces esto apunta al final de los tiempos. Otra manera en que se usaba la palabra Kippur era cuando en el recuadro morado vemos cuando el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a presentar la sangre. Él tenía que hacer una expiación por él mismo para quitar todo pecado, toda deuda y poder entrar a la presencia del Eterno sin ser muerto. Algo que apunta a que el sacrificio por sí solo es insuficiente, el sacrificio del animal, ya que si el Cohen Hagadol no hacía el sacrificio de forma honesta, o sea, si solamente mataba al animal y lo entregaba en sacrificio, pero él no estaba arrepentido de lo que había hecho, moría al entrar al lugar santísimo. Tan es así que los demás levitas colocaban una cuerda en el pie del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote, por si
iba con pecado y moría, poderlo sacar sin que fuese necesario entrar también al lugar santísimo. Isaías 6:7 también nos arroja un poco de luz para el uso de la palabra Kippur. Dice, tocó con él mis labios y declaró, ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa se irá, o se hará Kippur, y tu pecado será purificado. Está hablando Isaías de que el Malach, o el servidor de Yahweh, del Eterno, con unas tenazas toma un carbón encendido y toca los labios de Isaías, y con eso se hace Kippur, o expiación del pecado que tiene Isaías para poder presentarse. Vemos en Isaías 27:9, dice, ciertamente, por eso solamente será perdonada la maldad de Jacob. Esto es el único precio para eliminar su culpa. Entonces vamos a ver aquí un precio para hacer Kippur de la maldad de Jacob. Que él ponga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, sin que quede en pie ningún poste sagrado y ningún altar de incienso. En este caso, la forma de hacer expiación es destruir todo aquel instrumento de idolatría o de paganidad. En Números 25:3, en el recuadro rojo, vemos, dice, será para él y sus descendientes después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, porque él tomó acción apasionada en favor de su Elohim, haciendo así expiación por los israelitas. Finés, de forma apasionada, toma su espada y eliminó a aquellas personas que estaban haciendo pecado dentro de la congregación. Entró a la tienda de una pareja y los asesinó. Bueno, no los asesinó, los mató. Y el eterno Yahweh tomó esta acción de Fines como una acción de expiación. El pueblo estaba bajo pecado por la acción de estos individuos. Fines los destruye, los mata, y por lo tanto se hizo expiación, se borró el pecado del medio de Israel, y se hizo expiación, perdón, por todos los israelitas. En Levítico 16:30, ya habíamos leído este versículo al principio, implica para qué hacer expiación. Dice, porque en este día se hará Kippur o expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Entonces la expiación es para limpiarnos de todos nuestros pecados. Los pecados son quitados de encima de nosotros y ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. Más que el pecado, se elimina las culpas por el pecado. Por cada pecado que yo hice merezco una condena. Y cada una de esas condenas es morir eternamente. Entonces tenemos muerte sobre muerte sobre muerte eterna por cada pecado que es. Entonces es como si habrán oído de que a una persona le dan 3 cadenas perpetuas. Se sabe que es imposible, ¿verdad? Pero es la carga que él merece. Igual nosotros, con cada pecado que hacemos, merecemos una cadena perpetua de destrucción. ¿Sí? O sea, una destrucción eterna por cada pecado. Entonces, lo que hace Kippur o la expiación es quitar todas esas cadenas perpetuas de destrucción para poder presentarnos ante el Eterno y no ser destruidos. El siguiente palabra que vamos a ver, perdón, aquí lo que vimos en esta palabra está en griego. Usamos la palabra Kippur y la buscamos en la Septuaginta. O sea, ¿cómo tradujeron los que hicieron la Septuaginta la palabra Kippur al griego? Y ellos tradujeron Kippur y la tradujeron como hilaskomai, que significa hacer expiación. Y la buscamos en el Nuevo Pacto y aquí es donde es utilizada. Por ejemplo, en Lucas 18:13 dice, pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, ten piedad de mí. O dice, ten hilaskomai, haz Kippur, expíame, que soy pecador. Si vemos la diferencia de la aplicación, muchas veces piensas cuando dices ten piedad de mí, muchas veces estás diciendo no me hagas daño,
Pero lo que verdaderamente está diciendo el publicano es, expía mi pecado, o sea, bórrame mis pecados, quítame mis pecados. Y claro que con eso pues se obtiene vida, ¿verdad? Porque quitas la carga del pecado, la condena. Hebreos 2:17 dice, por eso tenía que hacerse con todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, para y las comay o Kippur o expiar los pecados del pueblo. Hablando claro de Yahushua. Él es la expiación, según 1 Juan 2:2, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya con esto vemos que, pues entendiendo más qué significa expiar. La siguiente frase es Ana et Nefesh, que es traducida en muchas versiones como afligirse a sí mismo o negarse a sí mismo. La palabra ana significa afligirse, doblegarse o estar en esclavitud. Esta palabra fue usada, por ejemplo, cuando los egipcios esclavizaban a los judíos. Se utilizaba esta palabra, que los egipcios hacían ana o afligían a los egipcios. Entonces ya vamos entendiendo qué significa ana. Es como sentirse esclavizado a algo, estar sometido pues a algo o a alguien. Otro ejemplo es, por ejemplo, perdón, otro ejemplo es en el caso de Sara y Agar. Sara afligía a Agar y usa la misma palabra que es Ana, y lo mismo que nos pide el Eterno que hagamos sobre nosotros mismos. También se puede significar daño, por ejemplo, cuando cuando José fue vendido como esclavo y que le colocaron los grillos o las esposas, por utilizar una palabra más actual, sobre sus tobillos, estos le hacían daño, y usa la misma palabra, Ana. O sea, los grillos o las esposas afligían sus tobillos. Y por otro lado, la palabra et, que es la 853, implica sí mismo. Y la última palabra, la 5315, es nefesh. Nefesh, algunos traducen como alma, otros traducen como espíritu, otros como vida. Eh, yo no sé cuál, mi mejor traducción es el yo, como lo vemos ahí en el recuadro azul. En efecto es el yo mismo, lo que yo soy, sin contar mi cuerpo. Por ejemplo, cuando en Génesis, cuando el Eterno sopla o da su aliento divino a Adán vino a ser un nefesh, o tuvo alma, o tuvo vida, fue animado, por así decirlo. Sin el soplo era un ser inanimado, era tierra, por así decirlo, con forma de humano. Al momento en que se sopla, adquiere nefesh, y ya se es un ser autónomo con características personales. Por eso yo prefiero traducir nefesh o entender nefesh más que nada como lo que yo soy, fuera sin contar mi cuerpo. Vamos a leer el Salmo 35:13 e Isaías 58. Salmo 35 del 11 al 14 dice: testigos maliciosos se levantan, me interrogan sobre cosa que ignoro, me pagan mal por bien, causándome tristeza. Yo, en cambio, cuando enfermaban, me vestía de luto, me afligía con ayunos, que reciba yo lo que les deseaba. Como por un amigo o un hermano andaba triste, afligido y sombrío, como quien llora a una madre. Se ha ligado mucho el estar en ayuno con afligirnos. Ahorita en Isaías 58 nos va a dar mucho más luz sobre el ayuno y afligirnos. Aquí también vemos cómo en el Salmo se dice que se afligía como quien llora a una madre. Es la condición o el sentimiento o las características que uno tiene cuando pierde a un ser querido. O sea, se encuentra uno triste,
abatido, desolado, sin esperanza. ¿Sí? Vamos para, todo esto lo voy comentando para ir entendiendo qué, qué nos quiere decir el Eterno cuando dice que nos aflijamos, ¿sí? A nosotros mismos. Muchos se usa en esta conmemoración o convocación ayunar solamente, pero eso es totalmente insuficiente. Leemos en Isaías 58. Clama a todo pulmón, sin restricción. Alza tu voz como shofar. Denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Ellos me consultan cada día, deseosos de aprender mis caminos, como una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntan por el camino recto. Están ansiosos de acercarse a Elohim. Pareciera que Elohim está reclamando que su pueblo se acerca a él como si fueran una nación irreprensible. Y lo que a continuación vemos, estas preguntas como de forma retórica, es- eh, lo vamos a entender más. Dice, ¿por qué cuando ayunamos no miraste? O sea, estamos hablando nosotros. ¿Por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? Y él responde, porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. Entonces una persona que ayuna, pero sigue su comportamiento habitual, él no está afligiéndose. Él solamente está hambreando a su cuerpo, por así decirlo. Y sigue diciendo el Eterno, ¿por qué ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso? Lo mismo. Ayunan, pero siguen oprimiendo, seguimos en contienda, entonces lo mismo. Están ayunando, solamente están pasando por hambres a su cuerpo, pero no están afligiendo su nefesh, lo que ellos son. Y sigue el Eterno, dice, su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. Sí, o sea, el ayuno de esa manera, el ayuno que no aflige a nosotros mismos, nuestro nefesh, no mueve al Eterno a nada. Continúa. ¿Es este el ayuno que yo deseo? ¿Un día en que el hombre aflija su cuerpo? ¿Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza? ¿A eso llaman ustedes ayuno? ¿Un día en que Yahweh es favorable? Entonces, lo que está hablando aquí el Eterno está haciendo preguntas, preguntando que si este es el ayuno que él desea. O sea, el ayuno que nada más haga pasar por hambre nuestro cuerpo, pero que no haga ningún cambio en nuestro ser, ¿no? Ese ayuno no va a mover a nada ya, güey. También usamos yo he visto, mucha gente ayuna para, de cierta manera, eh, hacer que el Eterno haga algo, o sea, mover al Eterno a algo, como si fuera a torcerle nosotros el brazo al Eterno porque estamos ayunando, como se hace de manera civil. O sea, en la sociedad alguien ayuna para obligar al gobierno a hacer algo, pero no, de esa forma no sucede el ayuno. Más bien el ayuno, como lo puedo yo entender, es secundario a que nosotros tengamos en aflicción nuestro nefesh. ¿Qué implica eso? Que si nuestra nefesh está afligida, nuestro cuerpo, lo último que quiere es comer o saciar sus deseos. Continuamos. No, dice, el ayuno que yo deseo es desatar las ligaduras de maldad. O sea, que entremos en relación con el Eterno y en arrepentimiento. Dice, soltar las ataduras de yugo para dejar libre a los oprimidos. Que nosotros dejemos de oprimir a nuestros prójimos. ¿Sí? Dice, romper todo yugo. Es compartir tu pan con el hambriento. O sea, que empezar a tomar en cuenta a nuestro prójimo. Está diciendo aquí el Eterno que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo ves desnudo y no ignorar a tus parientes.
Entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti. La presencia de Yahweh será tu retaguardia. Entonces, cuando llames, Yahweh responderá. Cuando clames, Él dirá, aquí estoy. Si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa, si ofreces tu compasión al hambriento y sacias a la criatura con hambre, entonces tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí vemos al Eterno pidiéndonos que hagamos ayunar nuestro ser, nuestro nefesh, no solamente nuestro cuerpo, que nos inclinemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que pongamos en primer lugar la necesidad de los demás y nuestras necesidades vayan a ser secundarias, que busquemos el bien de los demás es lo que nos está pidiendo. Ese es el ayuno, por así decirlo, eh, quitarnos el pan de la boca, ¿sí? Por dárselo al hambriento. Ese es el ayuno que quiere el Eterno, no solamente es el pasar por hambre es nuestro cuerpo. Continuamos. Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Si hacemos esto, si hacemos nosotros pasar nuestro nefesh por ayuno espiritual, el Eterno nos alimentará, nos quitará el hambre. Dice, serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los cimientos echados en generaciones pasadas, y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar, si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo. Si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado de Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Aquí otra vez Yahweh nos dice, tus deseos, tus necesidades, ponlas secundarias. Deja de pensar en ti, ¿sí? Y ocúpate por tu Padre Eterno Yahweh y por tu prójimo. ¿Sí es lo que está hablando? Ese es el verdadero ayuno y no solamente hacer pasar por hambre nuestro cuerpo. La palabra que tradujimos como afligir, que tradujeron en la Septuaginta, la tradujeron al griego como tamainou. Y vamos a ver versículos. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se haga humilde como este niño, la palabra ahí es cualquiera que se aflija o se humille como este niño, es el más importante en el reino del cielo. Lo que está diciendo el Eterno es, considérate en poco, considera más a los demás y serás grande. Mateo 23:11-12, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y el que se humilla lo enaltecerán. Lo mismo. Está diciendo, ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo vendrá, será añadido. Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Nosotros, cuando pecamos, debemos o debíamos haber experimentado una humillación total. ¿Sí? Pecamos, transgredimos lo más santo que es al Eterno, pecamos ante Yahweh y debimos haber tenido en su momento vergüenza, estar abatidos, estar deshechos. ¿Por qué? Porque hemos faltado al Rey del Universo. Pues ese comportamiento que nosotros debimos haber presentado, que no presentamos porque somos soberbios y pecadores, lo presentó Yahushua. Además de que Yahushua, nuestro Mesías,
no tenía pecado en sí, no tenía ninguna deuda que pagar. Él decidió, en obediencia, declararse culpable por los pecados del mundo y presentarse humillado, en obediencia, abatido ante el juez supremo y recibir el castigo de, o la condena del Padre Eterno, que es la muerte. Sabemos que resucitó, pero Él pagó con su vida eh, el castigo que nosotros merecíamos. Y Él se comportó como nosotros debiésemos habernos comportado. Una vez que hicimos algo tan malo como defraudar al Padre Eterno, debimos habernos sentido la peor cosa, humillados, pero pues eso nunca sucedió, porque somos pecadores. Pero eso tiene que suceder en el arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no hacemos conciencia del mal que hicimos, si nosotros no hacemos conciencia que Yahushua murió a causa de mi pecado, implica que no hemos entendido nada de lo que el Eterno está hablando. No hemos entendido por qué Yahushua vino a morir y no ha habido en nosotros una conciencia de pecado. Por lo tanto, podemos estar separados, y lo digo con cuidado, de la salvación o del reino eterno. Siguiente palabra o palabras es Kol Melakar. Kol Melakar es todo trabajo implica, pero está en negación. Entonces lo que dice es ningún trabajo. La palabra se puede traducir como trabajo, servicio u oficio. Para dar un poquito de contexto, en la palabra 4398, que la tenemos en verde, blanco y verde, dice melaj. Es lo que traducen algunos como ángel, o los ángeles, ¿verdad? Los malaj. Yo prefiero traducirlo como servidor o como mensajero. Y es más un servidor que en ocasiones lleva mensajes o en ocasiones hace otras labores, pero lo que está haciendo es servicio. Y va de acuerdo a la palabra melaka, que significa servicio o trabajo. Entonces, el Eterno nos prohíbe hacer cualquier tipo de trabajo en ese día. ¿Por qué? Voy a hablar un poco. Por ejemplo, ustedes cuando se graduaron de una carrera o de una escuela, cuando se iban a casar, cuando tenían una fecha muy importante, ese día lo tenían señalado en su calendario y ese día se dedicaban en gran parte, si no es que las 24 horas o más tiempo, para ese solo objetivo, para mi graduación, para mi boda, etc. ¿Sí? Es lo mismo que se está pidiendo el Eterno. El día de expiación es el día en que tú te vas a presentar ante el juez del universo. Te vas a declarar, ya te puedes declarar tú culpable o inocente. Te puedes declarar como lo que tú quieras. Los creyentes en Yahushua nos tenemos que declarar como culpables, pero que aceptamos el sacrificio de Yahushua. Y los que no aceptan el sacrificio de Yahushua, que en la tierra no se están sintiendo culpables, ellos igualmente ante el Eterno van a decir: yo soy inocente, yo soy buena persona. Y el Eterno pues los enjuiciará. Pero bueno, el punto es un día tan importante en el que el Eterno nos llama a cuentas, ¿sí? Entonces, cada año que representamos el Yom Kippur, que es un reflejo de lo que va a venir, el Eterno nos pide: tomen en serio este día. Es un día tremendo. Es el día en que se hace válida para ustedes, o sea, para nosotros, se hace válida el sacrificio de Yahushua. Aún nosotros no somos salvos aún. Yo sé que se usa mucho: ¿eres salvo o no eres salvo? No somos salvos porque la ira del Eterno aún no se ha manifestado. Entonces, si de algo nos vamos a salvar, es de la ira del Eterno. Eso va a ser en un futuro.
y el juicio aún no se ha dado. Entonces, tan es así que vemos aquí personas fieles o fieles o creyentes y personas impías y que no ha sucedido nada. O sea, uno diría, pues todos son salvos, están aquí, tienen vida, no están sufriendo eternamente. Lo que pasa es de que el juicio aún no se ha dado, entonces aún no nos podemos declarar como salvos hasta ese momento. Lo mismo podemos pensar de las personas que le dijeron a Yahushua, ya estando en el día final, el día del juicio, le dijeron, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él dijo, yo no los conocí. Hay que tener cuidado en creernos estar salvos y presentarnos ante el Eterno diciéndole, hicimos esto, hicimos aquello, y el Eterno, Yahushua, nos diga que no nos conoce. Entonces, esas personas de seguro creyeron que eran salvos y muy probablemente le dijeron a sus amigos, yo soy salvo, pero vemos que en el juicio cayeron a la perdición eterna. Entonces, el punto de lo que hoy no somos salvos. El día en que se va a declarar si somos salvos o no, dependiendo de que si aceptamos a Yahushua y hubo frutos dignos de arrepentimiento en nosotros, ese día va a ser el verdadero Yom Kippur o el día del juicio final. Ese día es cuando te entregan tu calificación en el examen, cuando te dan el sí en el matrimonio. No sé si me logre explicar. Es un día tan importante que por fin nos vamos a dar cuenta si nuestra vida, eh, si esta vida que estamos viviendo tuvo sentido espiritual, o sea, tuvimos frutos o solamente fuimos unos payasos que estuvimos viviendo una falsedad. En ese día nos vamos a dar cuenta. Así de importante tenemos que tomar ese día. Por lo tanto, es ese día dedicarlo siempre a estar pensando, a hacer actos de conciencia en todo lo que hicimos, ¿sí? En pedirle perdón al Eterno, en estar pensando en que transgredimos, eh, y todo eso, todo ese pensamiento, todo ese ejercicio, por así decirlo, de oración al Padre, de estarle pidiendo perdón, de declararnos ante Él culpables, de arrepentirnos, eso aflige nuestro nefesh, nuestra alma, ¿sí? Nos hace sentir perversos, sucios, nos declaramos totalmente sucios ante el Eterno, le decimos, Padre, nosotros somos culpables de todo lo que tú dices, pero imploramos, Padre, tu perdón, tu misericordia, haz expiación sobre nosotros, ¿sí? Eso va, cuando lo hacemos de forma honesta, de, en empatía o no quiero usar la palabra, en relación íntima con Yahweh, eso aflige nuestro ser. ¿Por qué? Porque hacemos consciente de que somos pecadores y nos colocamos, nos postramos ante el Eterno. Veámoslos, voy a manejar otro ejemplo. Nosotros, por una negligencia, matamos a alguien. Por ejemplo, íbamos en el carro, aceleramos el carro por gusto, negligentemente aceleramos y matamos a un niño. A lo mejor es un ejemplo duro, pero para darle un poquito de sentido a lo que estoy hablando. Nunca, porque fuimos negligentes y no vimos los hechos, eh, por nuestra culpa, sucedió esa muerte. Entonces ahora estamos frente a la familia que está llorando la pérdida. ¿Cómo te sentirías tú, verdad? Si tú fuiste el culpable o fuiste la razón por la que esa familia está sufriendo, ¿cómo te presentarías tú ante ellos? Entonces tú te presentarías humillado, triste, queriendo compartir el dolor de ellos, queriendo ser empático, viéndolos a los ojos, pidiéndoles perdón por lo que sucedió, quererles contar que no fue la intención. Estamos abatidos, queremos hacer cualquier cosa para
hacer más o hacer menos dura esa pérdida. Se nos van las ganas de vivir nosotros mismos. Ya no queremos ni pensar en comer, que no queremos pensar en nuestro trabajo, no queremos pensar en nada, solamente queremos que ese dolor que causamos pase y que seamos perdonados. Eso es solamente una pequeñísima parte de cómo nos debemos sentir al haber atropellado la santidad del Eterno, al haberla transgredido, ¿sí? Lo único que debemos pensar en ese momento es: Padre, perdóname. ¿Qué puedo hacer, Señor, para que me perdones, para que esto pase, para que expíes? Te transgredí, pequé, solo contra ti he pecado. ¿Sí? Eso es el estar afligidos, el tener una conciencia verdadera y perfecta del mal que hicimos y en arrepentimiento pedir perdón y agradecerle: Padre, tan pecador soy y tan perdido estoy que permito o he permitido por tu voluntad que un no pecador pague por mí, ¿sí? Siendo que yo fui el negligente que ocasionó toda esta maldad. Te pido perdón y aún así mi maldad me inclina y obedeciendo tu voluntad a que acepte que otra persona sea castigada por mí. Tenemos que hacer esa recapacitar, ¿verdad? Entrar en oración con el Eterno y pedirle que nos dé esa conocimiento de, de pecado, para que realmente entremos en aflicción y en arrepentimiento, y no solamente es hambriar, como ya lo había mencionado, nuestro cuerpo. La siguiente palabra que vamos a revisar es karat, que significa cortar, es la 3772 del diccionario Strong. La palabra cortar está muy ligada a pactar. En los tiempos antiguos, los hebreos, cuando hacían un pacto, lo que hacían es mataban un animal, lo cortaban en dos, separaban el cuerpo y ellos pasaban por en medio de los pedazos, las dos personas, declarando o haciendo público que la persona que no cumpliera el pacto, que le pasara lo que le pasó al animal, o sea, que fuera cortado, ¿verdad? Ese era como se hacía el pacto. Entonces, por lo tanto, también significa separar o desmembrar. Una aplicación de esta palabra karat es cuando Séfora corta el prepucio de su hijo y lo pone y toca los pies de Moisés para evitar que el malaj de Yahweh lo destruya. Eso lo vemos en Éxodo 4:25. Y, por ejemplo, el diluvio, el agua fue un instrumento para cortar toda carne de la tierra. También ahí se utiliza la palabra karat. Dice que toda carne será cortada con el diluvio. Eso lo vemos en Génesis 9:16. ¿Por qué vemos la palabra cortar? Porque el Eterno, Padre Yahweh, nos advierte que la persona que no que no se aflija a sí misma en Yom Kippur, será cortada de en medio de su pueblo. Siguiente palabra es la número 6 del Strong. Se pronuncia avar, que significa destruir. También el Eterno advierte que cualquier persona que transgreda el Yom Kippur trabajando será destruido completamente. Vemos esta palabra aplicada en Éxodo 17, cuando los sacerdotes de Faraón le dicen a Faraón: ¿qué no ves cómo está Egipto destruido por las plagas? Deja ir al pueblo. Entonces ahí vemos aplicado esta palabra. También en el pecado de Coré o de Coraj, el número 1633, si lo leemos, dice: y la tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias. Toda la gente de Coraj, con todas sus pertenencias, bajaron vivos a la fosa. Con todas sus pertenencias, la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Por el pecado, Coré fue destruido y desaparecido.
También implica extraviarse o desaparecerse. En Jeremías 56 vemos que el Eterno habla de Israel, que es como una oveja extraviada. Entonces, de cierta manera, ese extravío es que desaparece para el Eterno. Otra aplicación, en otro lugar donde se aplica la palabra avar, es en Números 33:52, donde el Eterno nos pide que destruyamos o hagamos avar toda, toda pieza de paganidad. Otra vez donde se utiliza la palabra Abba fue en Deuteronomio 11, donde se usa para decir que el ejército de Faraón fue destruido bajo las aguas del Mar Rojo. Ahora, ¿por qué el Eterno destruirá completamente o destruirá? Sí, o sea, esto implica como que lo va a destruir en el lago de fuego eterno, porque estamos pasando el Yom Kippur de una manera trivial, ¿sí? El día donde nos van a declarar culpables o inocentes, lo estamos tomando sin importancia, ¿sí? Es por eso que el Eterno, cuando ve esa actitud de que tú no pones tu empeño, tu preocupación en ver cómo ando, en cómo voy ante el Eterno, si tú te dedicas a hacer tu voluntad o a pasar ese día de forma trivial, pues es la evidencia de que no, ciertamente no te has arrepentido y por lo tanto el Eterno, ante esa evidencia, pues te va a destruir. Entonces nos pide que hagamos conciencia de lo que está sucediendo, lo que está representando ese día, que ese día se nos va a llegar a todos, en el día en que vamos a estar frente al Eterno, se hará el juicio, ya nos declararán ellos culpables si no aceptamos a Yahushua, o, o inocentes si aceptamos la sangre de Yahushua. Y no solamente es, decirnos, soy salvo porque creo en Yahushua, no. Tenemos que manifestar los dones los frutos de arrepentimiento, como lo dice Hebreos 5:9. Yahushua vino a ser instrumento de salvación para todos los que le obedecen. Implica ahí una condición. Siguiente palabra es Oleam o Olam. Esta palabra significa eternidad. La palabra eternidad no quiere decir que es por todo el tiempo, ¿sí? Más bien la palabra eternidad significa que está fuera de tiempo, o sea que los segundos, los minutos no le afectan, o sea, es superior a eso. El Padre eterno es un Padre Odeam, es eterno no porque viva para siempre, ¿sí? Cuando decimos siempre implica que hay tiempo, sino que Él es eterno, que Él está fuera de tiempo. El tiempo a Él no le afecta, el tiempo ni le importa. El tiempo está dado a nosotros para darnos una línea de vida en el cual podamos nosotros, o que haya un espacio en el cual vayamos a arrepentimiento. El tiempo, de otra manera de explicarlo, es la misericordia materializada de Dios. Si el Padre Eterno hace misericordia y crea en nosotros un lapso, crea en nosotros tiempo, crea en nosotros segundos, para que en ese dimensión de tiempo partamos a arrepentirnos. Si no nos fuera dado el tiempo y estuviésemos en eternidad, en el mismo momento en que hubiésemos pecado seríamos destruidos. Entonces el tiempo, como yo lo veo, es un acto de misericordia del Padre. Pero esta fiesta, perdón, esta celebración de Yom Kippur, esta reunión que vamos a tener con el Eterno nos dice que está fuera de tiempo. O sea, que, que el Yom Kippur es desde siempre y para siempre. Me explico. ¿Sí? Si nosotros pecamos, ya sea antes de la creación, en la creación, en el tiempo o después de la creación, va a haber juicio. ¿Sí? Claro que este, cuando se supone que ya después de que
venga el reino milenial, ya no va a haber pecado. Pero que no haya pecado no implica que no haya juicio, ¿sí? El juicio siempre va a estar, porque es parte del Eterno. Siempre va a haber juicio. Que no se manifieste el juicio porque no hay pecado, eso es otra cosa. Pero el juicio siempre va a estar, es lo que quiere decir allí, esto es eterno, ¿sí? Siempre va a haber un castigo para el pecado, lo que nos está diciendo el Eterno, ¿sí? Este, en este tiempo hay misericordia y el castigo nosotros lo percibimos como que ha retrasado, pero para el Eterno no se ha retrasado, solamente nos dio una margen de misericordia. Implica también perpetuidad, o que es para siempre. Y esto lo hemos aplicado, por ejemplo, en Génesis 3:22, cuando nos dice, cuando saca el Eterno a Adán y a Eva del Edén y pone la espada para alejarlos del árbol de la vida, porque dice, no vaya a ser que estiren su mano, tomen del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Sí? Si hubiesen tomado del árbol de la vida y vivieran eternamente, hubieran estado en una situación de iniquidad eterna o de destrucción eterna. ¿Sí? También fue un acto de misericordia del Padre evitar que ellos comieran del árbol de la vida sin haber sido redimidos antes. Siguiente palabra, perdón, esta también la buscamos en la Septuaginta y es aionlos, que es la palabra griega 166 del diccionario Strong. Y en Mateo 25 la vemos aplicada, dice 25:46. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Entonces es brincar, dejar atrás la dimensión del tiempo y entrar a la dimensión de nuestro Padre Yahweh. Mateo 19:16. En eso se le acercó uno y le preguntó, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Vamos ahí es cómo se aplica esta palabra. Como resumen, vamos a leer otra vez Levíticos 23 y lo voy a parafrasear y voy a tratar de cerrar este estudio. Dice, mira, el día 10 de este séptimo novilunio es el Yom Kippur. Será una ocasión apartada en el que nos consagremos, en el que nos dediquemos al Eterno solamente. Practicaremos la aflicción propia, la negación propia, humillarnos ante el Eterno, declararnos sus esclavos, estar en obediencia totalmente a Él. Llevaremos ofrendas encendidas a Yahweh que hagan de lo grato para Él. No haremos ningún tipo de oficio, trabajo, ninguna cosa trivial ese día, sino solamente haremos por encontrar el arrepentimiento y encontrar y solicitar el perdón al Eterno, porque es un día de expiación donde se borrarán nuestros pecados, en el cual se hace expiación a favor de nosotros delante de Yahweh, su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la aflicción o la negación propia durante ese día será cortada del pueblo del Eterno. Y cualquiera que haga algún trabajo o que transgreda ese día, el Eterno hará que esa persona perezca del medio del pueblo del Eterno. No haga ninguna clase de trabajo. Es una ley que está fuera de tiempo, que es perpetua, que es eterna. Y esto aplica para todos los siglos, para todos los tiempos, para todas las generaciones, donde quiera que se encuentren. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. En el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. Bueno, al explorar estos versículos, vemos el Eterno a qué nos indica hacer en Yom Kippur. Yom Kippur, por así decirlo, la sombra que conmemora es el perdón que obtuvo Moisés
por el pueblo. Después de que Moisés subió por las tablas del pacto y que el pueblo pecó por haciendo idolatría con el becerro de oro, una vez que Moisés vuelve a subir con el Eterno y obtiene el perdón, eso es el Yom Kippur. Se hace por así decirlo, una manifestación de una expiación, aunque ahí no hubo una expiación total, ¿sí? El castigo, o sea, el pecado continuó, y tal es así que el Eterno le dijo a Moisés: los guiaré, pero yo no estaré en medio de ustedes, sino que enviaré a mi malaj. Entonces vemos que aunque estamos recordando el perdón, ¿sí? El verdadero perdón vendrá en un futuro, cuando Yahushua regrese, se siente en el trono y comience a juzgar. Un paralelismo de esto vemos en el libro de Josué, el hijo de Nun, o Yahushua, el hijo de Nun. En el estudio pasado, cuando vimos Yom Teruah, hablábamos de que Yom Teruah, el día de aclamación, día de trompetas, también tenía paralelismo con la entrada a Jericó. El Yom Teruah es como un anuncio de que nos estemos preparando porque viene Yahushua y viene su juicio. Es un anuncio en que nos levantemos, que declaremos a las naciones que Yahushua vendrá, que el Eterno vendrá y traerá el juicio, y en un futuro también el reino eterno. Y Yom Kippur es la última trompeta de que se habla en el libro de Revelaciones, ¿sí? En Yom Teruah empiezan las trompetas y en Yom Kippur se da la última trompeta, que es cuando se dé el juicio final. Entonces, cuando vemos a Yahushua, hijo de Nun, estar afuera de Jericó, afuera de sus muros, Yahushua indica, por indicación también del Eterno, que se le den 6 vueltas a Jericó. El ejército está dando 6 vueltas mientras están sonando trompetas, ¿sí? El ejército callado, pero los 7 sacerdotes sonando las trompetas. En el séptimo día se dan 7 vueltas, o se dieron 7 vueltas. A la séptima vuelta se oyó una trompeta más larga, y esa fue la indicación de que el ejército soltara una aclamación, y los muros de Jericó se cayeron, y la ciudad fue entregada a Yahushua, hijo de Nun, y se hizo destrucción de toda la ciudad. Vamos aclarando algunos puntos. Primer punto: la ciudad fue destruida en primer lugar porque el Eterno traía juicio contra los ciudadanos de Jericó, ¿sí? En- Estaba más allá de eso darles la tierra a los israelitas, ¿sí? Se las iba a dar a los israelitas porque los que estaban en esa tierra, en este caso los de Jericó, la habían transgredido. Entonces el Eterno usó a Israel como su mazo de justicia contra Jericó. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que Yahoshua encabeza el juicio contra Jericó y lo destruye y lo incendia totalmente. Nadie quedó vivo. Ahí vemos cómo se está dando el juicio. Por eso hago un paralelismo a que la entrada a Jericó es el inicio de los juicios, ¿sí? Y por lo tanto es el Yom Kippur que se vendrá. Hay un paralelismo. Una vez que se destruye Jericó, Yahushua sigue avanzando y llega hasta la ciudad de Ai. Después de que los hicieron correr a una parte del ejército, Yahushua viene otra vez a Ai, y Ai enfrenta a Yahushua. Ellos sabían que Yahweh estaba con Yahushua, el hijo de Nun, y aún así salieron. Esto es un irrespeto al Eterno, ¿sí? Porque si sabes que Yahweh está con una persona y la persona que te quiere atacar, lo primero que tienes que pedir es misericordia al Padre, ¿sí? Que ellos hayan salido a guerrear contra Yahushua es una
pues, falta totalmente de respeto y una prepotencia de las personas de la ciudad de Ai. Entonces también Yahushua pasa sobre la ciudad y los destruye a todos. Entonces también Yahushua fue instrumento de juicio sobre Ai de la mano de Yahweh. Cuando van camino a Gabaón, los gabaonitas con un engaño se presentan ante el pueblo, ante el ejército israelí, ante Yahushua. Ellos se visten con harapos, se visten con ropa vieja, traen pan, hasta la comida de ellos está vieja. Y les dicen a Yahushua, venimos de muy lejos. Entonces los gabaonitas le dicen a Yahushua que ellos han oído hablar de que el Dios de todo, Yahweh, está con él y que quieren unirse a él. Entonces Yahushua y los generales de Israel juran ante Yahweh que se unirán a estos gabonitas. Ellos no sabían que eran de Gabaón. Cuando Yahushua avanza a Gabaón, se da cuenta de que las personas con las que juraron eran de Gabaón, por lo tanto no destruyen a Gabaón y se hacen. Pero Yahushua les dice, porque me has engañado, tú serás mi siervo, o, y mi siervo, tú y tus generaciones. Dice que va a ser aguador, y no recuerdo la otra palabra. Entonces lo que vemos aquí es de que de los que estaban, se supone que toda la tierra de Canaán iba a estar bajo juicio de la mano de Yahushua. Los gabaonitas iban a estar en la lista de los que iban a estar bajo juicio, ¿sí? Porque estaban en la tierra de Canaán. Pero ellos libraron el juicio de Yahweh, de la mano de Yahushua, porque se entregaron como siervos y porque declararon que Yahweh es el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Sí ven también el paralelismo que hay aquí? Una vez que hicieron este pacto, pues Yahushua, hijo de Nun, no ataca Gabaón y se sigue más adelante. Se reúnen y se reúnen los cinco reinos, entre ellos el rey de Jerusalén, de Jerusalén, para atacar Gabaón como una represalia porque habían habían hecho pacto con Yahushua. Los Gabaonitas, estando en asedio, o sea, los ejércitos de estos cinco reinos van y atacan Gabaón, y están en asedio, piden ayuda a Yahushua, y Yahushua sale en ayuda de ellos, y es cuando Yahushua pide que el sol se detenga en Gabaón, y pasa por encima de esta coalición de reinos, ¿sí? Y en defensa de aquellas personas que se habían dispuesto como siervos de Yahushua, declarando que Yahweh era el eterno todopoderoso. Vemos otra vez cómo es el paralelismo. Yahushua deja caer todo su ejército sobre estos cinco reinos, cae el juicio sobre estos cinco reinos y sigue avanzando. Por eso nosotros veíamos el paralelismo entre la entrada a Jericó o la caminata alrededor de Jericó es el Yom Teruah, y el inicio de los juicios sobre las naciones es el Yom Kippur. Y vemos cómo algunos libraron este juicio porque se arrepintieron, porque declararon a Yahweh como Dios, y porque se pusieron a las órdenes y servicios como servidores de Yahushua. El Yom Kippur es un día en el que se espera el perdón por parte de Yahweh, pero que muchos de los que creen que van a ser perdonados no lo van a hacer. Por eso el Eterno nos pide, antes de que llegue el verdadero día, que es el juicio final o el juicio de las naciones, que nos pongamos a tono con Él, que nos pongamos en comunión con Él para hacer un verdadero arrepentimiento y hacer conciencia del pecado,
para que el Eterno nos pueda dar en aquel día, decir, porque te arrepentiste, porque declaraste que yo Yahweh soy tu Dios, porque obedeciste a Yahoshua, tu Mesías, y porque te sometiste bajo tu servicio. Esos fueron tus frutos de arrepentimiento. Bienvenido al reino. Y muchos de los que se van a creer salvos se van a presentar ante él y le van a decir, hicimos esto, hicimos aquello, y Yahushua como juez te dirá, yo no los conozco. Y aparte va a agregar, hacedores de iniquidad. Eso de hacedores de iniquidad le está diciendo culpables de juicio, y va a caer sobre ellos la condena. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Pueden visitar el canal de Todas las Naciones. Ahí también pueden encontrar otro video de John Teruá. Son complementarios. Esperemos estar haciendo en estos días el próximo video de Sukkot. Y lo único que pedimos al Eterno es que nos dé conciencia de pecado, que nos ayude a afligirnos como él quiere, que encontremos esa humillación, que entremos en obediencia al Padre, en el entendido o a razón de que somos pecadores y que entendemos que hemos transgredido lo más santo y que estamos avergonzados y que lo único que deseamos es su perdón y, y poder entrar al reino, y aceptamos el sacrificio de Yahushua por nosotros. También podemos leer el Salmo 51. Salmo 51 va enfocado a lo que es el Yom Kippur. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, y que la misericordia del Eterno esté con ustedes. Amén.